sobre el tema de la salida. Solamente una persona me ha dado respuesta respecto a la salida de campo. La idea de hoy es para que ustedes vean de qué se trata. Exactamente, porque creo que ese día no estaba poniendo atención muchos. Y había mucha distracción por la entrega. Hablé con Gregorio nuevamente y le pedí favor que volviera a acompañarnos un rato. Él está en este momento en un taller que se organiza en Paracas, la Fundación Paracas. Hasta 100 y pico estudiantes o personas, estudiantes y personas, que se inscriben a este tipo de diplomados que organiza la Fundación sobre el tema de la seguridad alimentaria, la agricultura, el mejoramiento de los aspectos agrícolas y económicos, la ruralidad, la importancia de la ruralidad en un país como nuestro. Y el taller que él está organizando es un grupo de estas personas que se inscriben, el gobierno los beca para realizar este tipo de cursos que duran un mes y tienen una intensidad altísima. Y es gente de todas partes de Colombia que se inscribe a esto. Mi intención, como Gregorio, es que empecemos a hacer este tipo de talleres con estudiantes de la Javeriana y dificultad de los territorios. Ustedes serán el primer grupo que va a este tipo de experiencia. Exactamente pues con lo que ustedes van a ver. Sí, pero sí van a poderse dar cuenta un poco si llegamos el martes. Si llegamos el martes, porque el miércoles estas personas se gradúan. Es una ceremonia a la cual quisiera que ustedes asistieran. Porque es muy emocionante para estas personas que hacen este diplomado. Y la experiencia es bastante interesante en todo sentido. Mi intención siempre ha sido relacionar a los estudiantes de los territorios con las realidades, con la realidad del país, en todo sentido. No solamente a nivel de la ciudad, o de las ciudades, o de los países donde trabajamos, por ejemplo, sino con la ruralidad de este país y con las personas, campesinos, indígenas, gente que trabaja en el campo, en pequeños pueblos y que están muy aisladas, son como Drummond, del mundo de la ciudad, en este caso más aún, del mundo académico en el cual ustedes están. Esta universidad tiene un enfoque social muy potente y muy fuerte. Y por lo tanto, pues, esto está muy vinculado a lo que estamos pensando, que ya varios momentos se estaba hablando con Gregorio. Espero que con esta presentación de Gregorio nuevamente, este esfuerzo que hace Gregorio por presentarles nuevamente el proyecto y el programa, ustedes entiendan de qué se trata. La salida de campo no es cualquier salida de campo, y se trata de cualquier pase, sino es un trabajo. Hola, no escucho muy bien si me oyen. No, es que no estábamos con micrófono, ¿verdad? Sí te oímos. No estoy escuchando muy bien. ¿Ya? ¿Me oyes?
Ay, no, me están hablando. ¿Nos De escuchas, pronto ahí Gregorio? cambiando de micrófono al de Carlos. ¿Qué hubo? Me oyen, pero yo no los escucho. ¿Me oyes? Ahí oigo mejor. Ok, listo, nada. Gregorio, ya te estaba hablando, o estaba hablando con el grupo de alumnos. Si quieres, empieza. Andrés, porfa, ¿me permites compartir pantalla? Ok, bueno. Bueno, muchachos, buenas tardes nuevamente. Los que ya me conocieron el viernes, eh, otra vez, qué gusto estar acá. Los que no me conocieron el viernes, mi nombre es Gregorio Valen, soy arquitecto de la Universidad Javeriana, orgulloso alumno de Carlos, del PEI, de su metodología, y les vengo a presentar un de curso taller para la salida de campo del proyecto Nuevos Territorios que queremos realizar acá en Panaca, en territorio Panaca, que más allá de ser un parque, se ha convertido en un territorio de diversas experiencias relacionadas con la naturaleza y la ruralidad. Una de esas, la formación en saberes y oficios relacionados con el campo que adelanta la Fundación Panaca. Uno de esos siendo muy importante el tema de construcción rural sostenible, bioconstrucción, bioarquitectura o como lo quieran llamar. Casualmente, si me ven a mí, yo estoy en este momento en el campus de la Fundación. A mis espaldas tengo un grupo de estudiantes, 30 estudiantes que están recibiendo el taller práctico en construcción en Guadua. Ahorita la idea es que termino la presentación y les muestro un poquito más. Allá están atrás en ese salón. Ya seguramente van a empezar a escuchar máquinas y cosas y posiblemente me tenga que correr. Ahí viene llegando la guagua. Bueno. La idea del curso taller y de la presentación que yo les tengo es un poco contextualizarlos de la labor que hace la Fundación Panaca dentro del territorio Panaca y la filosofía bajo la cual opera. Entonces, nuestra filosofía es que sin campo no hay ciudad, sin campesinos y campesinas no hay campo y sin educación pertinente y habilitante para ellos no habrá prosperidad. Eso nos ha llevado a nosotros a fomentar unos modelos de formación que se basan en la metodología del aprender haciendo, que ya hablaremos un poco más adelante de qué es, que ya ha formado más de 7.000 miembros de la ruralidad colombianos y de 11 países de Latinoamérica en en distintas temáticas relacionadas con el agro y con el turismo rural sostenible. Por ejemplo, los estudiantes que tengo yo en este momento están cursando un diplomado en turismo rural sostenible de 30 días, inmerso acá en territorio, en el cual duermen acá, se alimentan acá, tienen acá en territorio una serie de actividades que más adelante hablaremos un poquito más detallado de ellas y en 30 días salen graduados como diplomado en turismo rural sostenible para poder llegar a territorio a replicar ese conocimiento que se les ha impartido acá bajo la metodología del aprender haciendo. El propósito que tiene la fundación es trabajar por el desarrollo sostenible del campo, que es una de las cosas que en la universidad nosotros como arquitectos eh, rara vez nos ponen como en el radar, sino es en proyectos como por ejemplo el proyecto que tiene Carlos y que tiene José Luis de Nuevos Territorios. Uno no hablaría en ninguna parte de la ruralidad y del campo y de cómo afrontar las distintas dificultades o problemáticas que están todo el tiempo afectando la ruralidad colombiana. Esto siempre mediante la resignificación de la labor del campesino que ha perdido valor histórico gracias a esta gran gentrificación de los territorios rurales a los territorios urbanos y este gran movimiento pues de desplazados
que ha tenido históricamente nuestro país, afianzando en ellos una cultura agropecuaria con educación pertinente y habilitante, donde la práctica es la que manda la parada más allá de la teoría, haciendo a través del aprender haciendo, pues que es aprender conociendo, aplicando y transformando distintas metodologías, acompañado de un pilar de formación que desarrolla también la fundación al centrarse en la formación de adultos y en la andragogía, que es la formación del adulto mayor, que es la formación del ser y el acompañamiento de todos nuestros miembros, estudiantes, alumnos, llámenlos como quieran, que van desde los 18 hasta los 75 años. Hemos tenido graduados de 75 años que estaban próximos a cumplir los 76 y en ellos se genera también un modelo de formación que lo que pretende es fomentar y mejorar las capacidades blandas de relacionamiento que tienen los seres humanos ya adultos entre sí. Muchas veces nosotros vemos en el vecino un enemigo en vez de ver un posible aliado o un posible amigo para salir adelante con distintos emprendimientos que tenemos en la ruralidad o que tienen nuestros estudiantes en la ruralidad. Muchas veces esos temas históricos eh, hablan más que las mismas capacidades de relacionamiento entre nosotros mismos. Si está, se escuchan mucho las sierras, a ver si me corro, Carlos. ¿Me están escuchando bien? Si sigo hablando así, ¿me escuchan bien? A ver, no, sí, sí me escuchan, o sea, si sigo hablando tranquilamente, me escuchan. Listo, perfecto, me quedo aquí. Eh, y esto con una serie, pues, de como de metodologías diferenciadoras que combinan esta serie pues como de pilares. Uno de ellos la formación que combina lo técnico, lo práctico y la formación del ser siendo uno de los pilares más importantes para permitir que nosotros podamos evidenciar en el otro antes potencias y no falencias y podamos intentar apoyarnos el uno en el otro para poder salir adelante de manera más óptima y eficaz con nuestros proyectos, sean emprendimientos o sean proyectos arquitectónicos. Y es un tema que también la universidad tiene un enfoque un poco, como un poco, ¿cómo decirlo? Si bien la Universidad Javeriana tiene un gran acompañamiento en la formación del ser, en la consejería, etcétera, nunca nos acompañan cuando sabemos que tenemos falencias en el relacionamiento entre unos y otros. Muchas veces esos grupos en los cuales trabajamos en uno o en otro proyecto se desmoronan por distintas eh, temáticas del relacionamiento entre unos y otros, y son esas las capacidades blandas que nosotros acá, a partir de la formación del ser, intentamos fortalecer para que no se caigan proyectos por discusiones banales y superficiales, sino que podamos de alguna manera llegar a consensos, ser mejores en en la asociatividad para poder trabajar en proyectos acompañados de los demás, etcétera. Esto con una formación DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, y dual, que es el intercambio de experiencias entre personas que se han hecho a partir de la práctica. El mismo campesino, el mismo guaduero que lleva 40 años haciendo el oficio de ser guaduero y trabajar en el guadual, haciendo mantenimiento y aprovechamiento del elemento, y se levanta todos los días a las 3 de la mañana para solamente cortar la guadua hasta el mediodía, en los horarios en los que le explicó su abuelo que ese era el deber ser, y ahí se generan esos momentos de la formación dual, donde puedo ser yo arquitecto profesional graduado de la Universidad Javeriana y alguien que es empírico y que tiene un conocimiento adquirido por la práctica, quienes en conjunto generamos una inteligencia colectiva, que es algo que Carlos toca siempre desde el proyecto Nuevos Territorios, y aparece así una metodología para ser aplicada que tiene el respaldo de ambos conocimientos. Un diferenciador en andragogía, que es formación del adulto mayor, que en sí es la base de los campesinos y que nos puede a nosotros los jóvenes heredar todo ese conocimiento para que el campo retenga el talento en el campo y no se genere ese movimiento eh, como tan, tan
que ya hoy en día está tan normalizado del campo a la ciudad, la fundación tiene un modelo de enfoque diferencial y de género donde hemos formado más del 50% de nuestros miembros son mujeres y muchos de ellos miembros de distintas culturas, como lo son distintas etnias indígenas. Hemos trabajado con alrededor de 50 o 60 etnias indígenas o tribus indígenas de distintos países de Latinoamérica, muchas de ellas colombianos, eh, y asimismo comunidades de negritudes, raizales y miembros de las islas del Caribe. Tenemos un pensum invisible que se genera en las instalaciones en el día a día porque como el programa es inmerso en territorio y se genera el hospedaje y la alimentación acá mismo, en esos espacios que serían como de ocio, también se entretejen relaciones entre nuestros estudiantes. Se brinda un componente a muchos de ellos de educación financiera que aporta a la reducción de riesgo en créditos para llevar a cabo esos proyectos adelante de la mano sea de profesionales como nosotros, los arquitectos, cuando son proyectos de infraestructura, o de la mano de analistas financieros cuando son proyectos de emprendimientos productivos. Una metodología innovadora e intercambio de buenas prácticas a nivel internacional. Tenemos una deserción del 1.5%, que cuando ya hemos graduado más de 7.000 personas, no suman casi ni siquiera 100, que es una cifra extremadamente eh, validante de la importancia de nuestra formación y de nuestra metodología. Contamos con propiedad intelectual del modelo de formación del Ministerio del Interior y estamos certificados con manejos de calidad ISO de distintas índoles. Hemos formado y tenemos capacidad para 500 personas en simultáneo mensualmente, alrededor de 1.700 hectáreas de cultivos dotados con más de 13.000 animales de la zoología doméstica y 300 procesos agropecuarios que requieren del arquitecto para ser más eficaces y más eficientes. Yo nunca me imaginé que al salir de la universidad iba a diseñar corrales para vacas o apriscos para cabras o distintos espacios que ni siquiera los habita el ser humano, sino otra especie. Y eso también tiene una gran carga del arquitecto desde el entender cómo se habita el espacio por el ser humano o por otra especie completamente diferente que tiene unos modelos habitacionales muy distintos y que vale la pena para poder entender cómo el ser humano habita y transforma la ruralidad para generar sus propios espacios. Ahí mismo se está tomando espacios que son de la naturaleza. Y hay que también aprender a diseñar para la naturaleza, no con ella, sino para ella y para sus miembros y sus componentes vivos, pues que son, por ejemplo, los animales. Más adelante ojalá tenga yo la oportunidad de hablarles de mi trabajo de grado como arquitecto, que fue una investigación en cómo el ser humano puede co-crear espacios con otras especies para que no solamente sean habitados por el ser humano, sino por el ser humano y las demás especies que son partícipes en esa creación espacial. Y trabajé con el gusano de seda para vestir la arquitectura de seda, generando espacio tanto para el ser humano como para los demás gusanos que vendrán en generaciones futuras y que se podrán criar en esa misma estructura o en ese mismo espacio. Tenemos más de 60 profesionales en distintos ámbitos de la ruralidad, todos enfocados en la metodología del aprender haciendo, acompañados de todos esos 500 empleados empíricos y prácticos de la organización, que son quienes hacen parte de la formación dual. Hemos, como les hablaba, graduado más de 7.000 personas en el programa del 2018 al 2022. Ya llevamos un total de 6.000 graduados, alrededor de 5.600 colombianos, pero de todos estos países también hemos tenido miembros en territorio siendo partícipes de los modelos de formación y estamos trabajando con varios de estos países para seguir siendo prestadores de servicios de educación relacionados con la ruralidad a este segmento de la población que es tan elemental, que es el campesinado y el miembro de la ruralidad común y corriente. Todo esto, como ya les dije, bajo una metodología del aprender haciendo, que es prácticamente estructurar acciones de capacitación por competencias en el aprendizaje vivencial y el uso de técnicas didácticas
colectivas que promuevan el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas en conjunto. O sea, si vamos a ordeñar una vaca y somos 5 personas que queremos ordeñar la vaca, cada uno expresa cómo lo haría y de esas 5 metodologías distintas se llega a un consenso donde la metodología que aplicamos para ordeñar la vaca tiene un poquito de cada una de esas 5 y por ende es más robusta y más sólida como técnica para ser aplicada. Tiene lo mejor de cada una y lo peor de ninguna, ¿cierto? Así no se queda uno como con el resabio de que sé hacer las cosas como me enseñaron, que pongo mi conocimiento a prueba con el conocimiento de los demás y así desarrollamos una inteligencia colectiva que después está a prueba en el mismo ambiente o en el mismo escenario real. Si ustedes ven, por ejemplo, esta imagen, es un puente que terminamos la construcción hace alrededor de un mes, está completamente metido en el Guadual y ahí fueron partícipes también unos que otros estudiantes que pudieron apoyar la construcción de la obra, pero haciéndolo en el lugar en el que cosechamos la misma guadua que nos íbamos a gastar en la utilización, pues en la estructuración del puente. Entonces todo hace parte como de un ciclo y somos muy coherentes con que ese ciclo también hay que respetarlo desde el conocer el elemento cuando vive y cómo lo cosechamos y cómo le damos también continuidad a esa cosecha y a ese mantenimiento pues del guadual. Por ejemplo, en el caso pues del aguado. Esto tiene una temática ya puntual para esta visita de campo que pretendemos realizar acá en territorio que tiene 4 temáticas fundamentales. Una de ellas, obviamente, la arquitectura rural. Aquí no vale venir a hablar de ciudad, sino venir a hablar de todo ese pedazo de la Colombia que se nos ha olvidado a nosotros como arquitectos tocar, si no es porque nos encomiendan el diseño de una casa campestre. Eso es lo único que sale el arquitecto común y corriente a hacer en la ruralidad. No salimos nunca a apoyar los procesos comunitarios, a apoyar los procesos de minga, de convite, de construcción comunitaria de espacios para las veredas y los caseríos rurales de nuestro país, porque pensamos que eso está por debajo de la práctica profesional del arquitecto y por el contrario es una de las prácticas que más valor tienen para la formación profesional de uno y para el entender del arquitecto en relación con el medio natural en el cual se implanta tanto uno como su cliente. Eso acompañado de un tema muy potente que es la simplicidad de los materiales y cómo muchas veces tenemos las herramientas y los materiales presentes en territorio, presentes en lo local y optamos por exportar técnicas, importar materiales, traer a fulanito de no sé dónde para que se invente una cosa que nadie ha puesto nunca antes a prueba y así poner prácticamente a pagar los platos rotos a un montón de personas que después van a habitar esos espacios que uno se sueña de una manera y resultan de otra. Tocaremos las técnicas y los materiales como tal en sí mismos para ser partícipes de un tema práctico como el que están teniendo mis estudiantes atrás, que ahorita les muestro. Y todo esto buscando resultar en que ustedes se conviertan también en facilitadores de la ruralidad. O sea, nosotros como arquitectos siempre tendremos que andar buscando de proyecto en proyecto, de concurso en concurso, cómo nutrir nuestra práctica y cómo seguir adelante con proyectos, pero nunca le sobra o le hace a uno mal dedicar un poco de su tiempo y de su ejercicio profesional al trabajo de alguien que no tiene las capacidades para acceder al conocimiento de un arquitecto en la ruralidad. Muchos de ustedes pueden conocer personas que habitan el campo colombiano y que desde hace tiempos tienen la idea de generar en su casa una pérgola para poner un comedor afuera o de hacer la ampliación de la vivienda para poder convertir la casa en una vivienda turística y hacer 2 habitaciones. Y eso se puede hacer de la mano del arquitecto siempre y cuando nos convirtamos en arquitectos facilitadores en la ruralidad y cada uno aporte ese granito de arena con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares que están en esos lugares naturales de nuestro país, para llevar a cabo obra con sentido arquitectónico potente, pero al mismo tiempo nutrir nosotros como ese sector de la mente que hemos dejado de lado desde la academia.
Todo esto acompañado también para ustedes del tema de la formación del ser, porque yo he sido partícipe de que en la carrera me hicieron falta muchos acompañamientos psicosociales para poder sobrellevar los retos que me iba mostrando la carrera que iba a tener en la vida profesional. Y eso es parte de lo que hacemos acá, pero con personas que van desde los 18 hasta los 75 años, ponerlos a cada uno a elaborar, por ejemplo, planes de capacitación para poblaciones rurales a partir de sus necesidades y potencialidades o sea, nosotros podremos, estando acá, llegar a trabajar con unos cuantos egresados de la fundación que tengan proyectos productivos y emprendimientos para poderles ayudar desde nuestra profesión en desarrollar y salir adelante con algún proyecto de mejorar sus viviendas o sus proyectos productivos. Planear, por ejemplo, acciones de formación para poblaciones rurales a partir del diagnóstico y las características del método del aprender haciendo, siempre teniendo en cuenta cuáles son esas metodologías locales de cada uno y cuáles son esas técnicas que están presentes en distintos territorios de nuestro país. Diseñar contenidos ajustados a las características de las poblaciones rurales, siempre siguiendo la metodología de que sabe más la gente que el saber propio de lo que el arquitecto pretende hacer. Muchas veces hay que contar con las comunidades como en procesos participativos, que se encuentra uno en la vida profesional, pero que nunca ha tenido el acercamiento para saberlos llevar. Por ejemplo, procesos de participación, consultas previas para llevar a cabo planes parciales o planes de desarrollo a gran escala. Aplicar herramientas pedagógicas del aprender haciendo para poblaciones rurales, que es una de las metodologías que mayor validez tienen, y establecer indicadores de impacto del proceso formativo en comunidades a atender para que siempre podamos monitorear el éxito de estos modelos de formación en cada uno de los territorios. Nosotros hemos, a través de estas 7.000 personas que se han graduado, impactado más de 20.000 personas de la población rural colombiana, miembros de sus familias, de sus caseríos, de sus veredas, etcétera. Y la idea es que todos ustedes, 20, 23, 30, los que sean del proyecto Nuevos Territorios, aporten ese granito, convirtiéndose en replicadores, en un replicador más de esta metodología para poder afrontar las dificultades que tiene la ruralidad. Esto conlleva una inversión que, como les he contado, pues yo también fui partícipe de las salidas de campo. La mía en Nuevos Territorios fue a Cartagena, y conozco el modelo de salida de campo que ofrece la universidad. Esta salida de campo tendría una inversión que es de 204.000 pesos por día. Ya en la siguiente diapositiva les mostraré qué incluye, y tiene estos dos horarios que en realidad son uno solo de todo el día, donde empezamos la formación a las 8 de la mañana y terminamos a las 5:30. La formación técnica, teórico-práctica, que se basa en el aprender haciendo, donde vamos a saber tener unas cuantas conferencias teóricas y poner a prueba prácticamente muchas de esas técnicas que veremos en las conferencias teóricas para poder aprender haciendo, como lo dice la filosofía. Y el horario de formación del ser se realiza bajo un modelo de educación experiencial y gamificación en un horario que va de 7:30 a 9:30 p.m. O sea, acá yo sí les digo de entrada que es moliendo, y así es como se desarrolla el campo y la ruralidad. Campesino que no se levante a las 5 de la mañana a ordeñar sus 2 o 3 vaquitas, pierde la mañana porque ya se le va yendo todo, todo, todo en un sinfín de tareas que no se realizan. Como fechas posibles, estamos pensando realizar la salida de campo del 6 al 9 de septiembre, 4 días, 3 noches, y este tema del grupo mínimo de 30 personas no es a tener en cuenta, porque la idea es tener este piloto con ustedes para ver si esto se puede ya convertir, de la mano del PEI y de la mano del proyecto Nuevos Territorios, en una serie de programas académicos que queremos fomentar acá en territorio Panaca para generar, por ejemplo, tesis prácticas de un año acá en sitio, donde ir a realizar una práctica profesional y al mismo tiempo tener un año de planteamiento para una tesis puesta a prueba, que fue más o menos lo que yo hice en su momento
la investigación del gusano de seda. Y esta inversión de 204.000 pesos día incluye todo lo que ven acá, que es la formación técnica, el acompañamiento en la formación del ser para todos esos espacios donde tendremos que hacer distintas actividades que a uno a veces le parecen, voy a decir una palabra un poco fea, culas, pero que a largas cuentas son muy, muy, muy importantes para generar esos vínculos también dentro de los grupos y poder uno identificar cuáles son todos esas potencias que poseen los demás que de pronto carece uno mismo. Hay un tema que incluye muy, muy, muy como implícito de asociatividad y el acompañamiento psicosocial, porque muchas veces uno se encuentra en la ruralidad con cosas que no estaba preparado para ver o para entender. Tendremos actividades extracurriculares si se nos antoja salir a hacer una salida de campo a otra parte, etcétera. Hay una alimentación completa por los días de permanencia, donde hay un almuerzo y comida y dos refrigerios, uno en la mañana y uno en la tarde. Que yo les digo, la gente viene acá a estudiar un mes y salen 2 y 3 y 4 kilos más gordos de lo que lleguen, así sea trabajando al sol y al agua y arando la tierra y haciendo pues procesos agropecuarios de la calidad de la comida, pues que Carlos ya también la ha podido evidenciar de cabo a rabo. Acá todo lo que hacemos en materia gastronómica es farm to table, o sea, cultivamos nuestros propios alimentos y los aprovechamos acá mismo con procesos de transformación locales. Los 204.000 pesos incluyen el alojamiento en acomodación múltiple tipo alojamiento rural como el que viven nuestros estudiantes, que es un alojamiento muy cómodo en habitaciones múltiples para bastantes personas, para 15 personas en una habitación, así donde uno genera también espacios de relacionamiento personal. Eh, Hay elementos y herramientas de aprendizaje, protección personal, primeros auxilios y ambulancia 24 horas, por el hecho de estar trabajando obviamente con herramientas que pueden siempre resultar en un accidente. Visitas pedagógicas a entornos relevantes como casos de estudio o salidas de campo dentro de la salida de campo, que yo creo que siendo tan corta puede uno revisar si más bien se aprovecha el mayor tiempo la mayor parte del tiempo en realizar la práctica en sitio. El acceso a todos los ambientes de producción que tiene el Parque Panaca dentro de la estadía para poder ser partícipes de distintos procesos al mismo tiempo y un seguro estudiantil, y no incluiría el tema del traslado desde Bogotá, obviamente, hasta la región. Sería muy bonito si podemos planear un transporte colectivo de varios para poder así generar una recogida, por ejemplo, en la terminal de transporte o en el aeropuerto, dependiendo cuál sea el caso. Y ya ustedes deberán, obviamente, traer sus artículos de aseo personal, a excepción de la ropa de cama, obviamente. No tendremos días de descanso dentro de esos 3 o 4 días que realicemos en la salida de campo, entonces este ítem no incluye. Y si tienen alguna condición pues médica o de salud preexistente, obviamente andar con sus propios implementos pues para tratarles. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ahora que sí los veo que están todos y que están ahí en el salón ese es el 15 o el 5, todos ahí apeñuscaditos, pues soy todo oídos. Me pueden encontrar en Instagram como Gregorio Valenarc. Por favor, no se metan a la página web que la tengo muy desactualizada, no le meto nada desde que me gradué, fue la página con la que me gradué, no he tenido el momento, pero nada, estoy a sus órdenes para preguntas, Carlos, dudas, inquietudes. José Luis, muchas gracias nuevamente por permitirme presentar esta propuesta de salida de campo y nada, estoy aquí pendiente de lo que necesiten. Hola, Gregorio, ¿me oyes? Gregorio. No estoy escuchando muy bien. Entonces apaga ya para allá. Hola, Gregorio. Hola, Carlos.
¿Qué hubo, Gregor? ¿Me oyes? Sí, ahí escucho perfecto. Ok. Bueno, mil gracias. Bueno, acá están los alumnos eh, en el 15, como tú dices. Estamos en el salón con José Luis Buccelli. Y pues la idea de hoy era que, como el viernes estaban un poco distraídos con la entrega del workshop, pues que nos hablaran nuevamente sobre el plan que tú propones. Sí. Vamos a conversar con ellos si alguien tiene alguna pregunta. Claro. Gracias. Vean, me tocó el refrigerio a mí. Bueno, tengo una pregunta ¿Cuál sobre, es tu nombre, primero que todo? mi nombre es Tania. ¿Cómo, perdón? Tania, ¿si me escuchas? Ania, sí. Ok. Bueno, mi pregunta, espera, Prende el micrófono. está prendido. ¿Sí? Escucho, escucho. Ok, ok. Bueno, mi pregunta es con respecto a la estadía. Digamos que en algún caso que alguna persona pues tenga facilidad de quedarse cerca a Panaca, ahí cómo procedería con el pago. Pues nosotros tenemos uno de los temas, Ania, que te soy sincero, no nos ha funcionado en los modelos de formación, es tener a nuestros estudiantes en alojamientos cerca al parque, porque la metodología de transporte que hay disponible en la región es, te soy sincero y honesto, es paupérrima. Como los programas de formación muchas veces terminan a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche, entonces ahí es donde recae la importancia de que el alojamiento sea internamente en el parque, porque no vas a encontrar, no lo he encontrado yo, por ejemplo, taxis que me saquen a esa hora, ni siquiera a Quimbaya, que es el municipio más cercano que queda a 7 kilómetros. Entonces, como el tema es tan inmerso en el modelo de formación que tenemos nosotros acá ya desarrollado, hemos puesto a prueba ese tema de la estadía en otros lugares, en casas, fincas que quedan en la misma vía de Quimbaya al parque, y se convierte en un problema el cómo los estudiantes llegan allá. Muchas veces no es el cómo llegan al parque en horas de la mañana porque es más fácil, sino el cómo se van de acá ya a las 10:30 de la noche, porque muchas veces en esos espacios de la formación del ser uno cuenta con un horario preestablecido, pero es como los consensos de proyecto. Uno se puede tardar ahí a veces media hora o a veces 2 horas. Y la idea no es partirlos con que ya cumplí con el horario, sino que yo honestamente los invito a que sean también partícipes de ese tema como del horario extendido y no le tengan como pereza para que también se unten un poquito la metodología rural también como del desarrollo de las prácticas, sea cual sea la de cada uno. Entonces, por ese lado, tendría yo que hacer la averiguación mucho más como al costo puntual, pero no lo recomiendo y me parece que contando pues con el valor por día, es un valor que igual en la región no encontrarías prácticamente en ningún alojamiento. O sea, acá el alojamiento oscila fácilmente, si es bien barato, en los 60, 70 mil pesos diarios en acomodaciones múltiples y tipo hostal. Cuando a ti ya te empaquetan eso con el tema de la comida, del hospedaje, o sea, todo el acompañamiento que va a haber en territorio, el empaquetado de 204.000 con las 5 comidas, etcétera, ya prácticamente te sale el mejor negocio. Pues lo digo yo porque yo también, como les digo, fui partícipe en mi salida de campo a Cartagena, me gasté 1.800.000 y me quedé en un apartamento con 11. O sea, éramos 12 en el apartamento, era Cartagena claramente, pero nos gastamos un dineral en comidas, que vaya a mer que el huevito, y uno cree que el huevito sale más barato que pagar el desayuno ya hecho, y eso se le va volviendo a uno un costo oculto, que por eso la idea de este planteamiento era hacer el paquete y apoyarnos de la metodología que ya tiene funcionando la Fundación Panaca, que es inmersa en territorio. Así te ahorras traslados, te ahorras transportes, te ahorras todo ese tema como oculto, porque tendrías que estar pagando claramente un poco por el tema de alimentación, etcétera, y fuera de eso por fuera otro poco.
mientras que así es como pagar el trayecto y el, ¿cómo se dice? Como el paquete de aprendizaje, pues por así decirlo, que en sí es hospedaje y alimentación. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Qué me quieren preguntar? Les quiero mostrar un poquito lo que estamos haciendo, si querés, Carlos, o pregúntenme y ahorita les muestro lo que estamos haciendo al final. ¿Estás muteada? Quítale el silencio a eso. Eso, Ahora sí, listo. hola. Hola, ¿cómo te llamas? Verónica, mucho gusto. Verónica, mucho gusto. Quería preguntarle que digamos que la fecha de pago límite, ¿cuándo sería? Sí, sí, se hace la salida. Ahí me corchaste, Verónica. Pero no, o sea, no hay ningún problema. Eso nosotros tenemos, pues es un tema más como de tener en contabilidad claridad de cuáles son los estudiantes que se le miden a esto. Obviamente, de la mano de ustedes y de Carlos, acordar la cantidad de días, porque pues 3 días son 600.000, 4 días son 800.000, eso no cambia mucho y ya depende también de su disponibilidad como grupo y la disponibilidad de Carlos pues como docente, pero no creo que haya pues un tema muy apremiante pues ni apresurado de que tienen que pagar esta semana para que la salida de campo se dé. Nosotros acá en territorio no, ya prácticamente tenemos la logística montada y la estamos en este momento ejecutando, entonces no es algo que necesitemos, por poner un ejemplo, de un anticipo para poderlo empezar a montar. Entonces yo lo pregunto ya internamente y les hago llegar razón con Carlos. Yo creo que hasta la misma semana del diplomado no habría ningún problema si algunos se tardan. Entonces, es que el diplomado de la salida de campo, perdón, si algunos se tardan hasta el momento, pues justo de la salida de campo. Ya lo tengo yo que tocar con Carlos puntualmente, como les queda a ustedes también fácil, para que no sea muy encima, pero yo no veo por ese lado ningún inconveniente. Listo, muchísimas gracias. Dale, Hola, hola. me llamo Michelle. Pues yo tenía como dos preguntas. La primera no sé si la puedo responder ahora porque es para saber como exactamente a qué horas toca estar pues el primer día y a qué horas exactamente Ok. pues termina pues lo del día, ¿no? Para empezar ahí cuadrar lo de los vuelos o la forma en que uno se viaje. Ok, pues eso depende de cómo establezcamos como el pensum ya con Carlos. Yo tengo acá un pensum ya virtualmente en mi cabeza muy, muy establecido. Como les dije, esto es muy, muy, muy práctico y muy inmerso. Entonces, el primer día, por ejemplo, la idea sería que podamos estar desde el día antes, en la noche, por poner un ejemplo, obviamente teniendo en cuenta que se hace el paquete para que los días como aprovechables sean los días que se cobran y arrancamos el primer día 3:30 de la mañana o 4 de la mañana si se miden, a irnos al guadual con el guaduero, a entender por qué la guadua se cosecha de madrugada, etcétera. Y el último día lo mismo, podríamos estar entre terminar un día finalizando la noche o terminar al otro día mediodía para que ustedes puedan aprovechar el fin de semana si quieren salir a hacer turismo en la región o algo por el estilo. O sea, es un tema de que las posibles fechas que hay es del 6 al 9, pero esos temas como tan logísticos ya mucho prácticamente lo decide el mismo Carlos y José Luis desde la logística de lo que ellos también saben y plantean del manejo. Si ustedes llegan, por ejemplo, un día, por decir algo, el 6 y pueden llegar en horas de la mañana, arrancamos a mediodía, por poner un ejemplo. Y así nos vamos ya moldeando a cómo todos puedan llegar más o menos parejos y todos busquen una ida también parejos, sea que se queden el fin de semana o que se vayan directamente el día de finalizar a Bogotá por otros compromisos. Pero me parece que ya es muy moldeable también con José Luis y con Carlos a lo que ellos se imaginen y lo que ellos quieran como por razones logísticas también que ustedes se les facilite pues obviamente traslado, etcétera, pero lo empezamos a estudiar. O sea, Panaca tiene un operador turístico
que se llama Turismo Panaca, que si tú eres una familia y llamas y dices voy a hacer turismo, te consiguen el paquete. Muy posiblemente, si yo le digo a Turismo Panaca, venga señores, busquemos un paquete para 20 personas de la Universidad Javeriana, puede que tengan un contacto con Aviatur y salgan unos baratos por ser 20 personas, si me hago entender, y eso es localmente, o sea, es un servicio que prestamos nosotros al turista, pero que cuando nos lo prestamos internamente a nosotros, ese beneficio se les transmite a ustedes económicamente. No es cada uno comprando su tiquete por donde pueda, sino que podríamos hasta buscar ese acompañamiento desde los operadores turísticos para buscar ese traslado grupal, dado el caso que sí sea, pues que sí sea coherente hacerlo. Entonces están todas las opciones sobre la mesa y ya depende de una reunión un poco más logística donde nos sentemos a puntualizar esos temas. Y la otra pregunta, Michelle, cuéntame. No, pues también era como por lo del transporte, digamos, ¿conoces como desde Armenia, como hasta Panaca, si hay como algún convenio para buses o algo? Hay un convenio, es monopolio el berraco, te soy sincero. Hay una empresa que monopolizó el traslado de Quimbaya a Panaca, unos prestadores de servicio público y tienen esa vaina monopolizada, tienen como 13 busetas y no paran, no paran, no paran, todo el tiempo están llevando, trayendo gente. El último transporte público es a las 7:30 saliendo de Panaca. Entonces, por eso también como respuesta a la pregunta de Angie, por ejemplo, ahí le cortan a uno las alas en cuanto a movimiento de transporte público para uno salir a las 9:30, 10 de la noche de los espacios de formación del SER y arrancar pues para una finca de noche, es más el trajín que coger a la cama y listo. Pero sí hay toda una logística montada que tú llegas a la terminal en Armenia y de entrada te venden el tiquete hasta Panaca, dejándote en Panaca, o te lo venden hasta Quimbaya, pero ya con el transbordo pago, por poner un ejemplo. Y también, dado el caso, o sea, si se hacen grupos de a varios, se puede empaquetar el transporte de la misma terminal, porque nosotros tenemos acá busetas, bucecitos, camionetas, o sea, hay distintos métodos de transporte que podríamos prácticamente incluir en un paquete. Yo les soy muy sincero, el parque ya tiene todo el modelo muy montado y los costos que estamos haciendo para este modelo como de salida de campo piloto, por así llamarlo, son unos costos que están muy por debajo que lo que uno encuentra en el radar de la oferta turística, porque a cualquiera que viene le ven la cara de turista, venga a aprender o venga a ver una clase o venga a tirarse de la montaña rusa del Parque del Café, de la cara de turista y te dicen el transporte le vale tanto, mientras que si lo hacemos obviamente muy de la mano con la operadora turística que tenemos acá, con nuestro transporte, podemos prácticamente empaquetar el tema en su totalidad y sería logísticamente y económicamente muy conveniente tanto para ustedes como para nosotros mismos. Esos temas, por ejemplo, de transporte de la terminal al parque. Si hay grupos de 8 o 10 personas que viajan juntos, 2, 3 grupos, pues más fácil uno tramita el transporte y lo mete en el costo del día y sube 2.000 pesos el día. ¿Sí me entendés? En vez de uno decir, ah, sí, llego y yo tramito mi propio transporte, te cobran 30 o 40.000 pesos por traerte a Panaca. Entonces, a mí me parece que están todas las herramientas para que moldeemos la salida de campo como queramos, obviamente haciéndolo para que a ustedes les salga bien. Yo entiendo de primera mano la situación en la que ustedes, muchos de ustedes pueden estar en este momento, entonces también entiendo que esto no es para meterle gancho pues turístico a ustedes que vienen de estudiantes. Otra cosa, si hay varios que quieren hacer traslado en carro particular desde Bogotá, acá hay parqueadero y no tiene ningún costo por esos 3 días, 4 días que sea la salida de campo como tal. Pues que siempre está por ahí el grupo el que tiene la camioneta y no sé qué, vámonos de road trip. Entonces, yo sé que hay miles de opciones y que uno se las imagina todas cuando está en sus zapatos, pero si lo hacemos ordenadamente y lo hacemos de la mano todos, creo que la logística va a ser mucho más fácil para que las cosas salgan bien. Listo, gracias, Gregorio. Claro que sí.
Hola, pues me llamo Juan Esteban y tenía una pregunta. Es que en caso de que me movilice en automóvil, ¿ustedes manejan algún costo para el parqueadero o tienen parqueadero? No, no hay ningún problema, Juan Esteban. Eso, pues, o sea, acá ya internamente manejamos esos temas y acá el parqueo no tiene ningún costo para ustedes que vendrían a hacer una actividad pues económica ya por otro lado. Eso sí, no se preocupen por ahí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Gregorio, mil gracias por... Bueno, Tapo, espérate. José Luis, ¿qué hubo? Tiempo sin verte. No, están en silencio. ¿Me escuchas? Sí, ya sí. Gregorio. Escucho. Toca apagar el gallo. Apagar este por un segundo. Ah, ya. No sé el retorno. Escucho, José Luis, cuéntame. Aló. Ya, pero Álvaro. ¿Ahí me escuchas, Gregorio? Sí, sí. Vale, no, felicitaciones, muchas gracias por la presentación y pues muy atentos a todo lo que pudiste mencionar. Yo creo que sin duda y en perspectiva es una experiencia muy buena. Yo estuve hace poco, pero sí en plan, en plan turismo, pero creo que el viraje a todo lo que se ha mencionado es muy posible. Y no, muchísimas gracias. Pues no, hay José muchas Luis, ¿hace cosas. cuánto estuviste por aquí? Estuve en abril del año pasado. Ah, ok. ¿No te tocó la nueva estación de ganadería que se nos quemó hace un año? No me tocó la nueva estación de ganadería, pero sí es cierto que uno sale como con unos 4,5 kilos más gordito, pero aquí lo que se interesa es que lo que interesa es estrictamente como creo que Engorde académico. lo que presentas está muy bien, pero sin duda nosotros tenemos esa presentación, ¿no? Tú facilitar, nos puedes facilitar la presentación, por favor. Claro que sí. Está muy, muy bien y creo que con afinar algunas cositas de alcance como estrategia académica está muy bien. Pero una Ok. apuesta muy interesante, felicitaciones porque innovar y promover este tipo de procesos en contextos que no son, digamos, los óptimos es una apuesta gigantesca y felicitaciones por esa decisión. Gracias, José Luis. Hombre, no, y a vos también te agradezco el haber sido partícipe de esa formación que a mí fue la que me dio pie para venirme a desarrollar esto acá. O sea, yo pude haber optado por un trabajo de oficina y de Revit y de apartamentos, casas campestres y no sé qué. Y la verdad fue parte muy, muy, muy importante de mi formación el proyecto Nuevos Territorios para poder dar enfoque y visión hacia esta arquitectura que muchos dejamos de lado y que a mi parecer y con la pasión con la que ejerzo, debemos poner en el radar de todos esos estudiantes que tienen ustedes ahí interesados por esos nuevos ruralismos, por esos nuevos territorios y por esas nuevas técnicas y maneras de habitar. Entonces, yo creo que esta alianza será una alianza que hoy pone un primer granito de arena y en cuestión de unos años es un arenero completo, con Rural Studios, con distintas metodologías aplicables en territorio, porque esto es un gran laboratorio de experiencias para lo que uno se imagine, desde lo que desarrollé yo en mi tesis, así moviendo los astros hasta lo que pueda uno pensar con su debido detenimiento y con su debido acompañamiento. Entonces, para mí es un gusto poderte también invitar a vos personalmente, que yo sé que Carlos te ha ido contando varias veces sobre lo que a mí me interesa promover en materia académica.
sos un respaldo importante y tenés mucho que aportarle a esta metodología también desde la construcción colectiva de unos cursos bonitos y habilitantes para el campesino común y corriente, que ese es en sí el final de lo que estamos haciendo. Si bien estas salidas de campo son unas primeras piedritas en el empedrado, la idea en un futuro es tener un diplomado en construcción rural sostenible y ofrecérselo al campesino raso que no tiene formación profesional, para que no dependa del maestro que le mete gancho para ampliar su vivienda, para hacer un bañito, para hacer un comedor, sino que seamos autoconstruibles, pero desde unos valores y desde unos principios pues amarrados con la arquitectura y con la academia, siempre teniendo en cuenta esa raíz. Entonces, nada, a los estudiantes también un gran agradecimiento Gregorio, por escucharme, por estar pendientes. poderte agregar algo. Yo sé que con Carlos lo hemos hablado y con los estudiantes, digamos, el tema operativo de la programación creo que es fundamental, pero vino a mi mente algo que mencionamos a los estudiantes en la semana 1, solo para Un recordarte que segundo, que estamos estoy en aquí en la, una- Gregorio, en la semana 5. Simplemente traer a colación que pues estamos en búsqueda de sentido también en los procesos académicos, Claro, de darles nuevas posibilidades, y el año pasado aprendimos muchísimo con Carlos y con los estudiantes del otro grupo en nuestra experiencia con la Universidad Indígena. Y es que uno de ellos dice, yo no solamente estoy en esta experiencia académica por cumplir con unos créditos, por cumplir con una salida académica, por cumplir con unos contenidos, sino que estoy pensando muy seriamente si esto es mi proyecto de vida. Si mi proyecto de exactamente, vida puede ser un proyecto de vida alterno, alternativo, alterado, donde redefino cuál es mi rol como arquitecto y redefino si total, estoy en capacidad de entender que esto puede ser un proyecto de vida en tanto durante todos los años que pueda ejercer la arquitectura, dedicarme a esto, porque hablaste de ruralidad, hablaste de esa deuda tan grande que tenemos no solamente en términos políticos, sino desde la arquitectura también con estos entornos y total. en estas posibilidades. Yo creo que esa pregunta solamente la quería aportar ahora, y es para los estudiantes y para nosotros volverla a traer a la mesa aquí en el aula. Esta sí no es un aula viva, esta aula sí está cerradita, pero básicamente si estamos dispuestos a seguir pensando con este tipo de experiencias, si queremos en nuestra vida que este tipo de cosas sean un proyecto de vida, desde la arquitectura, Total, repito, desde el rol que tenemos, y era algo que al final quería compartirle a quienes estamos aquí y compartírtelo a ti también. tienes toda la razón, José Luis. Así es, tenemos que saldar esa deuda, así sea de a poco. Y yo creo que así todos tengamos en nuestra mente las ganas de ser arquitectos de renombre. Es más gratificante tener renombre en las comunidades, en las veredas, en los caseríos, que tener renombre en el Daily y en Axis y en la revista Croquis, porque ahí es donde uno ve el impacto que tiene la labor del arquitecto en el habitar del ser humano, todos los espacios que nos dé por pensar a nosotros, pues, y es muy bonito hacerlo de la mano de la naturaleza, contando con los materiales locales, con las técnicas y con la gente del entorno en el que uno desarrolla los proyectos. Yo creo que hay que empezar a mirar la cosa por ahí, obviamente sin dejar de lado la importancia de la gestión tradicional de un proyecto de vivienda arquitectónico, todo hay que saberlo un poco, pero no podemos dejar de lado como si no existiera y obviar este gran porcentaje de la arquitectura que hemos obviado durante tantos años. Entonces, no, yo personalmente quedo feliz con esta charla. Si queda siendo una charla, quedo feliz porque siento que en algunos metí una semillita y ojalá se dé la salida de campo. Yo me voy a llevar el computador a mostrarles en un segundo lo que estamos haciendo porque sí me parece importante que lo vean. Eh, Por aquí está el grupo. Muchachos, saluden.
Ojalá sí, ojalá sí. Todos estos son los estudiantes que queremos que mezclar entre universidad y fundación. Yo creo que esa sinergia también es clave. Ahí tenemos nosotros cómo darle sentido, José Luis, a la arquitectura, como vos decías, cómo que el proyecto nos acompañe proyectos reales, productivos de todos estos egresados de la ruralidad y de todos estos emprendedores de la ruralidad, para poderlos acompañar de manera creativa en sus procesos de crecimiento y de empoderamiento en territorio. Ahí sí la sacaríamos del estadio. Eso ya no es inventes el cliente y diseñe para el cliente inventado, sino póngase a prueba y lleve a cabo un proyecto de vida de la mano de alguien que depende prácticamente de eso para subsistir o para darle también solvento a su familia. Ahí sí se le pone a uno duro el reto. Entonces, nada, Carlos, siempre gracias, Andrés, gracias, José Luis, a los estudiantes los espero aquí. Me muero de ganas de poder prácticamente siempre ser partícipe de estos espacios y estar en la universidad, aunque aquí tengo mi propio pedacito de universidad. Eh, y nada, muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Chao, Gregorio. Muchas gracias. Chao.